Juan, Juan 6:27, y es el Santo Juan por fe, no por sus obras. 6:27. Dice, trabajad. Si lo encontramos, San Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, todos, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él enviado. ¿Amén? Bueno, en esta mañana vamos a estar revisando este pasaje, porque Dios no nos llama a vivir del pan perecedero, ni a acumular méritos humanos, sino a creer en Dios, el Hijo sellado, ¿sí?, por el Padre como el único alimento que da vida eterna. Entonces miremos el primer versículo que dice que trabajad, ¿sí?, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces, Éxodo 16:20, no lo lean, porque ustedes ya saben, habla del maná, ¿se acuerdan? Y este maná, aunque venía del cielo, milagrosamente, si usted guardaba ese maná, ¿qué pasaba? Se corrompía, ¿sí? Se podría, exacto. Pero el pueblo de Israel, que era la audiencia inicial, ¿cierto? Pueblo judío, tenía muy presente el milagro del maná. Por eso creían que Jesús era otro Moisés, era el Moisés, el gran Moisés, y lo vieron como un líder, ¿qué? Político. Así como Moisés liberó al pueblo de Israel de Egipto y de la esclavitud y del yugo del faraón, ahora llegó este Moisés para librarnos del yugo del emperador o de los romanos. ¿Sí bien? El contraste. Y si ustedes lo piensan, es lógico y suena bien. Pero el Señor viene y va introduciéndoles para que empiecen a ver de otra manera el maná. Y al mismo Señor, que es el mismo pan del cielo. ¿De dónde venía el maná? Del cielo. Pero es el maná es simbología de quién? De Cristo. Hermoso. Pero lo estaban viendo desde una manera humana, como sucedió en el Antiguo Testamento. Y aún lo ven de una manera humana. ¿Sí? En este momento, los judíos ortodoxos creen que va a venir un Mesías, que les va a traer abundancia de pan y que los va a librar ahora del yugo. En este caso, ¿quién es? De Hamas, de los musulmanes extremistas, islamistas, de todo alrededor. ¿Sí? Entonces, por eso ellos, por ejemplo, confían harto en el poder de Donald Trump. ¿Sí? Sí, y todo eso Dios lo está usando. Detrás de todo eso está ¿quién? Dios. Y oramos por Israel. Física y la Israel, ¿qué? Espiritual. Pero no dejamos orar por los cristianos en dónde? En Gaza. Y por los que están en Gaza, aún no creyentes. Porque el Señor vino a amar a Israel. ¿Sí? Porque yo di mi vida por quién? Por todo el mundo. De tal manera amó Dios a Israel que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, al mundo. ¿Sí ven? Por eso no lo aceptaron los israelitas. Porque, ¿cómo así que va a amar al mundo? ¿Va a amar a los romanos? ¿Sí o no? Va a amar a los asirios, a los babilonios que nos han oprimido. Claro.
que han venido a atacarnos sistemáticamente. Ahora, en los tiempos de Hitler, va a amar a los alemanes. Y ahí viene el verdadero evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo. Va a amar a los gazatíes, que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, si es que a veces como creyentes nos sectarizamos, como lo hicieron los mismos israelitas, y nosotros tenemos que romper a veces esas presuposiciones que no son bíblicas. Ni de gazatíes, ni israelíes, sino celestialíes. Ustedes son del cielo. Ustedes son de la ciudadanía celestial. Y oran por todo el mundo. Por Yemen, por Ucrania, por Irán, por Afganistán, por Arabia Saudita, por África, Suráfrica, por Sudán, por Norteamérica, por Suramérica, por Corea del Norte, por Corea del Sur, por todos, por los chinos, por los japoneses, por los taiwaneses. Entonces, ¿qué les dirá el día del juicio del Señor a estos creyentes que estuvieron orando solo por Israel? Solo por ellos mismos, amén. Sí, Señor, oramos por Colombia, oramos por mí mismo, Señor, solo yo, solo yo. ¿Y acaso no te mandé que oraras por todos? ¿Intercedieras por todos? No judaizamos, pero en esos aspectos sí estamos judaizando, porque estamos viviendo de esta manera. ¿Qué buscaban los judíos de ese tiempo? Riquezas, fama, religiosidad externa, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la mujer que no tenía una muy buena conducta? ¿Qué hicieron ellos? La iban a apedrear porque tenían una religiosidad externa. Pero cuando les pregunta, ¿hay alguien libre de pecado acá? Se da cuenta que esa es solo religiosidad externa, pero no es interna. Ese no es un pan que se gana, sino que es el Hijo del Hombre el que da el pan, porque Él es el mismo. Amén. Y miren tan bonito lo que estaba sucediendo, porque Él es el pan de vida que viene del cielo. Y se da, un pan se da, ¿cierto? Cuando vemos que Dios les estaba dando maná, maná significa, ¿qué es esto? Así. ¿Qué significa maná? ¿Qué es esto? Cuando viene Jesús, ¿qué pasa? ¿Quién es este? ¿Qué es esto? No entienden, no comprenden de a dónde viene eso, ¿sí? Y hay muchos cristianos que les pasa igual. Van a la iglesia, se congregan, cantan, pero solo por el, no vuelven, por el alimento, por lo material, por una religiosidad externa. Pero cuando les está hablando el Dios vivo, como nos pasa en las confesiones de fe, que vemos la realidad de Cristo, decimos, ¿qué es esto? Sí. Aún nosotros también vemos el maná. Hay veces que decimos, ¿quién es Él? No lo conocía de esta manera. Y este maná se dio. Como Dios dio maná, Dios envió a quién? A su Hijo. ¿Y lo dio en dónde? En la cruz del Calvario. Para que todo aquel que en Él crea, mas tenga pan de vida eterna. No dice pan, ¿no? Pero usted lo puede entender de esa manera, que es vida eterna. El pan de vida eterna.
Apocalipsis 2:17 habla de un maná. Si quieren, busquen. Apocalipsis 2:17. Sin perder aquí, Juan. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice aquí a las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido. Les daré de comer de Cristo. ¿Ah? Ush. Porque es que esta iglesia tenía el trono de Satanás. Mira, versículo 13. Esta iglesia, ¿usted se imagina que el que esté predicando no sea Dios, sino sea Satanás? ¿En una iglesia? ¡Qué miedo! ¿Qué más le dice? Pero retienes que mi nombres y no has negado que mi fe. En esta iglesia mora Satanás, pero hay gente dentro de la iglesia que aún retiene el nombre de quién? De Dios, ¿cierto? Y por eso le dice que en el 17 que el que tiene oídos o qué, oiga, posiblemente hay unos que no tienen oídos espirituales y no van a oír. Por eso hace esa aclaración, el qué, o sea, está haciendo qué, como exclusivo, haciendo una separación, que los que lo hagan, que van a recibir, ¿cierto? El maná escondido, que es a Cristo mismo. Y es, creen en mí y yo te daré qué, vida eterna. Entonces la iglesia moderna, como la multitud corre tras panes falsos. ¿Ustedes no se acuerdan en los remates que vendían los panecitos para los niños? Se veían muy real los panes. ¿Para jugar? De plástico. Son falsos. O cuando usted llegaba al comedor y veía ese, cierto, todas frutas tan deliciosas. Y llegó un tiempo donde hacían las uvas exactas. Y uno llegaba ahí a la casa de la abuela y eso no arranca. Eso no, me engañaron, exacto. Son panes falsos, son frutos falsos, pero se ven reales. Y así vemos multitudes engañadas. Amén. La palabra permanecer me, menousan, así en griego, menousan, implica no solo duración, ¿sí? Sino sostenerse eternamente. ¿Estamos? Eso significa permanencia. En lo que está diciendo en Juan 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna que permanece, que se sostiene eternamente. ¿Listo? Si tú vienes aquí por tu salud, está bien, pero no es tu objetivo principal. Tú vienes aquí por la comida que permanece. Y si el Señor te quiere sanar, bien. Pero es algo que no permanece porque el día que tú mueras, ahí quedó tu salud. Quedó tu carro, tu casa, tu futuro, tus papeles, tus títulos, todo. Eso no permanece. Entonces, yo no les dije el título del primer punto, ¿cierto? El contraste radical entre el pan perecedero y el pan eterno. Ese es el primer punto. El contraste radical entre el pan perecedero y el pan eterno. Segundo, el sello del Hijo como garantía de autenticidad. El sello del Hijo como garantía de autenticidad. Dice al final,
a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios, el Padre. ¿Se acuerdan la palabra semillón que les dije? Que es señal. Una cosa es un milagro y otra cosa es una señal. Pues aquí la señal ya era cumplimiento, era el sello de Dios Padre. Una cosa es la marca. Cuando venga el anticristo, ¿qué va a hacer? ¿Sellar o marcar? Marcar. Cuando entran el ganado, ¿qué hacen? ¿Sellan o marcan? Lo marcan, ¿cierto? Y ahí queda. Pero no es un sello original. Pero un sello original, por ejemplo, es tú destacar entre la raza normando, creo que se llama, y la otra. Hay varias diferentes razas de ganado. ¿Mm? Entonces es el sello del ganado. Hay ganados que valen mucho dinero. La raza es un sello, un certificado. Ahora dan el certificado de que viene de una raza. Por eso dice que nosotros somos marcados con la sangre de Cristo, sellados con el Espíritu Santo. ¿Sí ven? Una marca es algo sobrepuesto, como que no viene por legalidad. Cuando marcan el ganado, lo están hiriendo, lo están dañando, pero no viene parte de su genética, de su ADN. El Dios Todopoderoso viene sellado por el Padre, ¿cierto? El Hijo, Dios, viene sellado. ¿Por quién? Por el. Y ahora, exacto, y ahora nosotros tenemos el ADN de Dios, sellados por el Espíritu de su promesa, no marcados, ¿sí? Una iglesia te puede marcar, pero Dios nunca te va a marcar. Hay iglesias que marcan a la gente. Este chismoso, este es adúltero, este es fornicario, ¿sí? Pero Dios viene y sella y dice, tú eras fornicario, pero ahora eres hijo de Dios. Tú eras un ladrón, pero ahora eres hijo de Dios. Qué hermoso es el sello del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, aquí el Señor lo sella, y aquí en el mundo el antiguo el sello garantizaba propiedad, autenticidad y autoridad. Cuando tú vas a la notaría te sellan o te marcan, le sellan, ¿cierto? La escritura, el sello auténtico de la notaría y la firma auténtica de la notaria. Entonces, ya ahorita viene, por ejemplo, que son las firmas digitales. Y eso es un código, y ese código es un sello encriptado. ¿Mm? Y hay gente que hace firmas falsas digitales, hackers. Y ahí viene los investigadores, bueno, los que hacen ciberseguridad, investigan para saber si ese token o esa firma o esa autenticación es correcta. O es corrupta. O es corrupta, exacto. Porque viene con un malware o alguna cosa que daña y hace pasar como si fuera, pero no es. ¿Cuántos creyentes pasan como si fueran, pero no lo son? Muchos. Amén. El mismo sello del Padre sobre Cristo es comunicado a los creyentes por el Espíritu. Segunda de Corintios 1:22, ya lo hablamos, ¿no? De que Él es el sello de la promesa, que es el Espíritu Santo, Efesios 1:13, ¿cierto? Lo que garantiza nuestra fe no es nuestra obra, sino el sello de Cristo como el Hijo. Mire lo que dice el versículo primero, 27, trabajad, ¿cierto? Y ellos dijeron, uy, toca trabajar por la salvación, ¿cierto? Creyeron eso. Pero el Señor les dice, mire que le preguntan en el 28, le dicen, entonces le dijeron,
¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Hablan de obra en singular o obras en plural? Mentira. Las obras. Porque ellos estaban viniendo por las obras de la ley. ¿Sí me comprenden? Y ellos le preguntaron, bueno, ¿qué más obras hay que hacer? Porque ya vienen con el chip de que todo se lo ganan por sus obras. Eso, vaya, haga tantas cosas, vaya, son obras. Pero el Señor les responde en el 29, ¿qué les dice? Y ya terminamos con esto. ¿Singular o plural? No, obra. Obra. Antes ellos preguntaron en plural, ¿cierto? En el 27, ¿sí ves? En el 27 preguntaron ellos, ¿cuáles son las obras? ¿Qué es todo lo que nos toca hacer? Y en el 29 les dijo, ¿esta es la obra de ellos o de Dios? De Dios, ¿sí? Entonces, una sola obra, que es la que Cristo iba a hacer ¿en dónde? En la cruz, que es el pan de vida eterna, ¿sí? Pero Él les dice, ustedes solo tienen que creer que Él es el enviado. Pero la obra la hizo ¿quién? Dios. Sin la fe. La fe sin obras es ¿qué? Pero esa obra es ¿quién? Dios. Entonces, si entendimos ahí este pasaje, hay muchas más cosas deliciosas para examinar, pero el tiempo se ha acabado. Pero quiero que miremos las aplicaciones. Busquen a Cristo, no al pan. Eso es lo que están haciendo ustedes en esta casa. Muchos se han ido porque no encontraron el pan temporal. Hermano, me va mal, hermano, hermano, me sucede esto, hermano, me sucede aquello. ¿Por qué estaban viniendo? Para que les solucionaran los problemas. Y entonces, aquí no debe estar Dios, porque no hay respaldo. ¿Mm? Alguien dijo, le tiré al número de la lotería y no me ha salido. Yo dije, ay, Dios de gloria, esta iglesia. ¿Sí me entienden? Vienen por el pan que temporal y creen que la iglesia y que Dios les va a dar el número, los va a respaldar. Eso no está bien. ¿Ah? Porque en este mundo tendréis aflicción. Por eso tú vienes por Cristo. Entonces, tú vas a descansar en el sello del Padre, que es la autenticidad de Cristo, que es el que te garantiza la salvación. Porque allá ya no habrá llanto ni dolor. Entonces tú abrazas la fe como la obra de Dios en ti, y la fe no nace de ti. La fe es un regalo divino que viene del Espíritu en ti y te une ¿a quién? A Cristo. Por eso cada vez que vienes dices, gracias Dios por instarme a venir. Gracias Dios por señalarme el camino de venir. Vive fe, sí. Y Él ya la tiene, ahí está. Porque si tú estás viniendo y estás queriendo buscar y desear a Dios, Él la está dando. ¿Ven? Bueno, tanto buscarla, no, buscadme a Cristo, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Orar por si estamos faltos de qué? De fe. ¿Quién la da? Él la aumenta, ¿sí? No nosotros, porque a veces yo lo hacía. Como me ha visto la película de Matilda, ¿usted se la ha visto de Matilda? Que movía las cosas y con los ojos y todo. Yo creía que la fe era igual. Yo, Señor, tú puedes echar gasolina a este carro. Oh, Señor, sí, fuerza en la mente como para que aumente la fe. Era gasolina o cosas así. O que se arreglara el carro. Son cosas que perecen. Son cosas de este mundo. Y esa es una aflicción. Vaya a buscar una grúa. Más bien tenga fe que Dios va a proveer al que va a traer la grúa, al mecánico. Tal. Entonces ya usted confía en Dios, que Él es soberano y tienes fe en Él. No en el carro, que Él va a intervenir, o en el mecánico, sino en quién. En
Que Él permitió que te vararas, o Él permitió porque Él lo quiso así, sea para cuidarte de algo más a futuro, o sea para enseñarte paciencia, o sea porque Él quiso, y punto. Porque Él lo quiso. Siempre buscamos razones y explicaciones. ¿Sí? Todos los seres humanos buscamos explicaciones de por qué pasan las cosas. ¿Qué tal Dios diga? Pasó porque yo lo quise y punto. No, Dios, dame una explicación. No hay ninguna explicación. Lo quise así. ¿Tú qué le dices a Dios? Nada. Él es Dios. Tú solamente dices, amén. Todo lo que Él quiere, lo hace. ¿Estamos? La búsqueda. Sí. Eso sí, eso es diferente. Porque es la buena batalla de la fe. Te entiendo el concepto, claro. Y es correcto. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero todos los días hay ¿qué? Que escudriñarla, ¿cierto? Lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Gracias por esa explicación, hermano. Para todos. Y esa es la fe que Dios va poniendo, pero también que tú vas clamando y vas buscando a través de la palabra. Nos vamos entonces a hacer. Tú difíciles. Oremos. Que yo sé que tienen que almorzar, tienen que ir a calentar, hacer el almuerzo, hacer los fideos, la sopa. Bueno, gloria al Señor por estos tiempos. Mira que cuando uno tiene la fe en Dios, ya uno no se afana. Ya uno no tiene ansiedad, esas preocupaciones, porque todo lo ha hecho Dios como a Él le place. Entonces, hermoso. Y a veces oramos sin fe. Oramos así como metiéndole fuerza, pero sin fe. Porque la fe es confiar en Dios. Exacto, y la fe es saber que Dios está haciendo todo como Él desea. Y que Él nos va a guiar conforme a su voluntad. Amén. Padre, gracias Dios por este tiempo tan precioso que nos has regalado. Gracias por esta iglesia, Señor, que se humilla delante de ti y te exalta, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar no por las obras que perecen, sino por la obra que permanece, por el pan de vida eterna, que es Cristo Jesús en nosotros. Señor, el tiempo es corto y podríamos hablar mucho más de este tema, pero bueno, que en lo poco, Señor, seamos enseñados y edificados en confiar en ti. En el nombre de Cristo Jesús, oro, Señor, porque hace 8 días oré por las ofrendas, pero habían personas que no habían depositado su ofrenda del mes. Así que, Señor, reitero esta oración apropiada a hace 8 días a hoy, Señor, para aquellos que ofrendan en su casa, para que sigas abundando, Señor, esa alegría y ese gozo de la provisión divina que viene de ti, Señor. Ese maná que se llama provisión, pero que no confiemos en la provisión terrenal, sino confiemos ya no en el maná, ¿qué es esto? Porque ya nosotros sabemos quién es, sino en el pan de vida eterna. Queremos ver, queremos tenerte en esa comunión perfecta. Y hoy venimos, Señor, a ofrecer estas ofrendas como sacrificio vivo y santo, agradable a ti, como un culto racional. Amén. El justo vivirá por fe. Este cántico nos vamos. El que tenga su ofrenda puede depositarlo. Cantemos. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida